Muy buenos días a todos, a todas. Hoy nos acompaña la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, que tuvo una operación de la rodilla y por eso está en recuperación, pero está perfecta. Julio Verdeguer, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Efraín Morales, director general de Conagua, y acompañan a Efraín Aarón Mastache, que es subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Felipe Satarain, subdirector general de Agua Potable, y Jesús Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales. Hoy vamos a hablar del Plan Nacional Hídrico. Voy a darle la palabra a la secretaria de Semarnat, a Julio Verdeguer, secretario de SADER, y después a Efraín Morales, que nos va a hacer la presentación del Plan Nacional Hídrico y después contestamos sus preguntas. Adelante, Alicia. Con mi neumático. Muchas gracias y muy buenos días. Ya me estoy preparando para el maratón, así es de que muy pronto me verán corriendo por las calles. Pero quiero decir, señora presidenta, con su permiso, que creo que lo que se va a presentar hoy, el Plan Nacional Hídrico, es un instrumento indispensable para la gestión sustentable del agua. Y destaco sobre todo la enorme coordinación que hemos tenido entre todos los sectores. Particularmente quiero destacar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Conagua, que siendo parte de mi sector, pero hemos trabajado muy de la mano, especialmente con el equipo de Efraín Morales, que seguro les va a presentar ya a detalle el plan. Pero quiero destacar algunos aspectos importantes. Primero, me parece que es un cambio de paradigma respecto al pasado, particularmente porque vamos de los gobiernos neoliberales, donde prevaleció un enfoque extractivista y privatizador del agua. Y en este momento lo que este plan pretende y va a lograr sin duda es privilegiar el agua para el consumo humano frente a usos intensivos con otros fines, la tecnificación, que seguro Julio abordará, la recarga natural de los acuíferos. Es decir, el mundo está viviendo una crisis de agua, la presidenta acaba de estar en el G20 justamente abordando estos problemas y sin duda México se prepara para que la recarga natural de los acuíferos sea una realidad y se logre evitar la extracción o la sobreexplotación de los acuíferos. Y la verdad es que algo muy interesante es poder tener un enfoque de cuenca que permita el ciclo natural del agua, evitando inundaciones, hundimientos y a la vez privilegiando también soluciones basadas en la naturaleza, la reforestación de las cuencas, de las zonas riparias y sobre todo la restauración de los humedales. Los humedales son muy importantes porque permiten filtrar el agua y creo que a eso es a lo que se está optando. Y desde luego algo muy importante es esta tarea que nos ha dado la presidenta a todo el gobierno de sanear 3 grandes ríos, el Lerma Santiago, el Atoyac y el río Tula. Creo que esos 3 proyectos van a ser históricos en este periodo gubernamental y sobre todo porque sin duda se trata de tener una visión integral del agua que nos permita, por un lado, preservar este valioso recurso y por otro lado también hacerlo tanto con la colaboración de muchos sectores. Sin duda estamos hablando del sector privado, del sector social, de los sectores, de los productivos y sobre todo que tengamos una visión de desarrollo desde la sustentabilidad, donde este ahorro de agua, este plan hídrico va a permitir aumentar la productividad también a nivel nacional. Así es de que, y sobre todo, consumo humano, beneficio para la gente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. El director general, Efraín Morales, presentará el plan en mucho detalle y yo solo quiero, como prólogo, decir que si bien este plan está centrado
en la recuperación del derecho humano al agua y el rescate de la soberanía nacional en materia de agua. Será también un formidable impulso a la producción y a la productividad agrícola del país. Como presentará Efraín, van a ser muchos miles de hectáreas que se van a tecnificar el riego, y eso significa que cada productor, cada productora puede controlar de manera muy precisa cuánta agua llega a cada una de las plantas de su producción. Solo por ese efecto, sin ninguna acción adicional, nuestra estimación es que en esa superficie tecnificada podemos aumentar la productividad en 51%, Presidenta. Entonces, esto no solo contribuye al derecho humano al agua, sino que también es una formidable contribución a la soberanía alimentaria de la nación. Esta inversión no se había visto en mucho tiempo y desde luego será complementada con otras acciones, con otros programas que la Presidenta ha dado curso como parte del segundo piso, como es Cosechando Soberanía, que en esa superficie tecnificada implica además asistencia técnica, financiamiento, apoyo a la comercialización. No solo será una revolución en el uso del agua eficiente, rescate de millones de metros cúbicos, como explicará Efraín Morales, sino que también será una revolución en la producción agropecuaria de México en esas zonas. Gracias, Presidenta. Gracias. Adelante, Efra. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar del Plan Nacional Hídrico, que tiene como objetivo principal garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos y fomentar un manejo adecuado y responsable del agua en todos sus usos. Siguiente lámina, por favor. Es importante partir de cómo se distribuye el agua en nuestro país. Como se aprecia en la gráfica, el 76% está destinado para el sector agrícola, el 9% para la industria y la generación de energía y el 15% se destina para el uso público urbano. Siguiente lámina, por favor. El Plan Nacional Hídrico se basa en 4 ejes: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua. Para que haya prosperidad compartida, debe haber agua para todas y para todos. Mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático y una gestión integral y transparente de nuestros recursos. Siguiente lámina, por favor. Antes de entrar a las acciones del plan, quiero mencionar 2 antecedentes que son importantes. Por un lado, compartir con ustedes el origen y el problema del actual sistema de concesiones. Con la llegada, como se puede ver en la gráfica, durante 75 años, que comprenden de 1917 a 1992, se entregaron en el país alrededor de 2.600 títulos de concesión. Con la llegada de Salinas de Gortari al gobierno y esta visión neoliberal que consideró al agua una mercancía, tan solo en una década se entregaron más de 360,000 títulos de concesión. Y esta decisión dio todo un giro a la gestión del agua en nuestro país, porque los intereses económicos que se originaron también dieron paso a prácticas como el acaparamiento, la sobreexplotación, el sobreconcesionamiento y toda una serie de afectaciones que desafortunadamente seguimos viviendo. Por otro lado, en el 2018, con la llegada de la Cuarta Transformación, hubo un cambio de rumbo, hubo un cambio de mentalidad. Se implementaron acciones en favor del derecho humano al agua, sobre todo en favor de nuestras comunidades más desprotegidas y de los pueblos originarios. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, retomando nuestras acciones, vamos a iniciar por ordenar las concesiones. Estamos revisando el uso y el aprovechamiento de todos los títulos de concesión. Estamos identificando aquellos que no están siendo utilizados
con la finalidad de que ese volumen se reincorpore a la disponibilidad nacional. Siguiente lámina, por favor. Vamos a crear el Registro Nacional de Agua para el Bienestar. Actualmente el Registro Público del Agua, el REPDA, se alimenta de información contenida en 4 sistemas, 4 plataformas distintas, y esto ha complicado la integración de la información. El nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar va a concentrar toda la información en una base de datos única y también va a tener una sola ventanilla de entrada. Y esto nos va a permitir una gestión más eficiente, que exista total transparencia y sobre todo cero corrupción. Siguiente lámina, por favor. También vamos a implementar un programa de inspección en todo el país para ordenar el uso y aprovechamiento del agua, esto en coordinación con estados y municipios, así como con distintas dependencias del gobierno, pero nuestro principal colaborador va a ser el pueblo de México, por lo que hacemos un llamado para que se denuncie cualquier irregularidad en cuanto al uso del agua a través del correo denunciaciudadana@conagua.gov.mx. Siguiente lámina, por favor. Uno de los grandes problemas que se generó con el modelo neoliberal fue la creación de un mercado alterno en donde unos cuantos se aprovechan para hacer del agua un negocio. Por ejemplo, hay quien tiene un título de concesión agrícola, no lo utiliza y vende esa concesión a un desarrollo inmobiliario o a un complejo industrial, primero bajo un cambio de uso y luego bajo una supuesta transmisión. O hay quien tiene un título de concesión, tampoco lo utiliza y paga una cuota de garantía por mantener ese derecho de agua apartado, tener agua apartada, es decir, especula con el agua. Por eso vamos a promover reformas a la Ley de Aguas Nacionales en lo relativo a transmisiones, cambios de uso y cuotas de garantía, para terminar con cualquier tipo de especulación y cualquier tipo de mercado alterno. Y también vamos a promover la expedición de la nueva Ley General de Aguas. Vamos a defender el agua que le pertenece al pueblo. Siguiente lámina, por favor. Otro aspecto relevante es el trabajar, vamos a emitir un decreto de facilidades para regularizar las concesiones que se encuentran vencidas, siempre y cuando éstas cumplan con la ley y siempre y cuando exista la disponibilidad suficiente. Esto va a permitir que un poco más de 25,000 productores agrícolas y pecuarios, sobre todo medianos y pequeños, puedan acceder a créditos, puedan acceder a subsidios y también a programas. Actualmente no lo pueden hacer porque su documentación no se encuentra en regla. Siguiente lámina, por favor. Además de la creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar, vamos a simplificar y digitalizar todos los trámites que se realizan en la Conagua. Es crear una ventanilla única de gestión, crear un expediente digital de cada trámite que se realice, incluyendo concesiones, y reducir de 27 a 19 los trámites, de 19 a 9 los requisitos, y que los tiempos de respuesta sean de entre 15 y un máximo de 60 días. Para este programa estamos trabajando de manera coordinada con la Agencia de Transformación Digital. Siguiente lámina, por favor. En cuanto al Programa Nacional de Tecnificación, en coordinación con la Secretaría de Agricultura que encabeza el doctor Julio Verdegué, en este segundo piso de la Cuarta Transformación vamos a tecnificar más de 200,000 hectáreas de riego. Se trata de hacer un uso más eficiente del agua en el campo. Esto va a beneficiar la economía de más de 225,000 familias productoras y también a todo el pueblo de México, porque vamos a producir más alimentos con menos agua. Debe recordarse que esta acción va a venir a complementar el trabajo realizado por el expresidente López Obrador, quien tan solo en un sexenio creó más de 100,000 hectáreas de riego.
Parte del agua que recuperemos va a ser destinada para consumo humano y para la recarga de nuestros acuíferos. Siguiente lámina, por favor. Como parte de este plan, vamos a realizar obras de infraestructura en todo el país. Estamos trabajando ya con estados y municipios en la elaboración de un plan maestro. Hemos revisado el estado que guarda la infraestructura y también la necesidad que se tiene para desarrollar nuevos proyectos. Estos proyectos se van a financiar a través de los programas federalizados ProSanear, ProAgua, ProDER y con inversión estatal y federal directa. Se tiene contemplado también que parte del Fondo de Infraestructura Social que reciben los municipios durante 2025 se destine para temas de agua. Solo quisiera resaltar en este punto que es un programa sin precedentes, nunca se han mezclado los recursos, nunca se ha establecido un plan maestro y esto nos va a permitir tener una gestión que no solamente resuelva las problemáticas de manera inmediata, sino que tengamos un plan para los siguientes 30 años en el cual podamos estar invirtiendo y este modelo nos va a permitir potenciar capacidades. Adelante, por favor. También impulsaremos proyectos estratégicos para incrementar la dotación de agua potable en las zonas de mayor estrés hídrico y también vamos a realizar algunas obras de protección para la población. En principio, estos proyectos contemplan la presa del Novillo en La Paz, la desaladora de Rosarito en Baja California, un sistema de 3 presas para Hermosillo, la presa del Tunal 2 en Durango, la presa de Milpillas en Zacatecas, un acueducto de 2 en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, una presa Las Escobas para la ciudad de San Luis Potosí, redes troncales para complementar el proyecto de agua saludable, el acueducto Solís León para Guanajuato, el acueducto Zacualpan 2 en Colima, el acueducto La Cangrejera Coatzacoalcos en Veracruz, la presa de Paso Ancho en Oaxaca, el acuaférico de Campeche, obras de protección contra inundaciones para el estado de Tabasco, un plan integral para Acapulco y un gran plan integral para abastecer de agua a la zona metropolitana del Valle de México. Siguiente lámina, por favor. Por instrucciones de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, uno de los objetivos centrales de este plan es restaurar y sanear nuestros ríos. Vamos a dar prioridad a los 3 ríos más contaminados del país, el río Lerma-Santiago, el río Atoyac, que comprende los estados de Puebla y de Tlaxcala, y también el río Tula. Para la planeación y ejecución de este programa estamos trabajando de manera muy estrecha, de manera muy coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente, con la doctora Alicia Bárcena, y también con gobiernos locales. Entre las acciones que vamos a realizar, las que se van a llevar a cabo, se encuentra eliminar descargas contaminantes, reforestar, rehabilitar y construir plantas de tratamiento y colectores. Y un tema muy relevante es buscar soluciones basadas en la naturaleza como la construcción de humedales. Esto, entre otras muchas acciones que se van a realizar. Siguiente punto, por favor. También un punto central, un punto de gran importancia para este plan, es la firma de este gran acuerdo nacional por el derecho humano al agua y la sustentabilidad. Es una iniciativa en la que participan distritos y unidades de riego, los principales consumidores industriales, instituciones académicas y de investigación, comunidades usuarias del agua y, por supuesto, el gobierno en sus distintos niveles. ¿En qué consiste este acuerdo? Hemos conversado con los principales distritos de riego y unidades de riego, quienes a partir del programa de tecnificación van a realizar una devolución progresiva del volumen que tienen concesionado. También hemos platicado con los principales consumidores del sector industrial para que de manera voluntaria devuelvan parte del volumen que tienen concesionado y que actualmente no utilizan, esto sin comprometer la producción o los planes de crecimiento.
Hasta el momento, en su conjunto, se han hecho compromisos para la devolución de más de 2.500 millones de metros cúbicos, que, para ponerlo en contexto, equivalen a abastecer a la Ciudad de México durante 2 años y medio completos. El acuerdo también contempla que las empresas firmantes inviertan en eficientar sus procesos de producción para ahorrar agua y que incluso se invierta en algunas obras de carácter comunitario que va a beneficiar a distintas regiones del país. Hasta el momento se tienen compromisos por una inversión superior a los 16.400 millones de pesos de inversión privada. Y como parte de este acuerdo también se va a implementar una campaña de concientización, ahorro, uso y cuidado del agua. Este acuerdo se va a firmar el próximo 25 de noviembre. Es importante mencionar que hay un gran ánimo, hay una gran disposición de participar y sobre todo hay mucha conciencia de la relevancia que tiene este acuerdo para el éxito de la gestión hídrica en el país durante los siguientes años. Por último, 2 anotaciones. El Gobierno de México va a invertir durante 2025 20,000 millones de pesos aproximadamente por lo que tiene que ver a proyectos de agua. Y no quisiera terminar sin decirles a ustedes que en efecto el panorama en el país y en el mundo en cuanto a agua es un panorama complejo, sobre todo por la situación de estrés hídrico y por las complicaciones que trae el cambio climático. Sin embargo, del acuerdo, de la voluntad de una distribución equitativa y sobre todo de una gestión adecuada de nuestros recursos, va a ser posible que el agua en el futuro no sea un tema de disputa, sino sea un tema de vida y un tema de prosperidad para nuestro país. Y recordar a todas y a todos que el agua es bienestar. Gracias por su atención. Gracias, presidente. No presenté a Noemí, que va a cerrar con Mujeres en la Historia. Nada más para cerrar. El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal, ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano. ¿Qué tiene de esencia? Uno, ordenar las concesiones. Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no la usan. En algunos casos hasta la venden. Entonces, ¿quién se beneficia de esa concesión? El particular. Entonces, lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación para que se pueda disponer de ella, porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación. Entonces, ordenar las concesiones. Y ahí afortunadamente hemos tenido mucho diálogo a partir de Conagua, con industriales, con distritos de riego, y están dispuestos incluso de manera voluntaria a regresar esa concesión de agua que tienen, que no la están utilizando. Entonces, ordenar las concesiones. Eso nos va a permitir disminuir la sobreexplotación y poder disponer de agua que hoy está concesionada para otros usos, principalmente para el consumo humano. 2, eficiencia en el riego agrícola, es decir, tecnificar el riego. Tenemos identificados distritos de riego, se está hablando con ellos, se va a financiar una parte, otra parte será financiada por los estados y otra parte directamente por los usuarios. Entonces, la tecnificación del riego nos va a permitir ser más productivos en el campo y tener disponibilidad de agua, esa agua que no se va a usar porque ahora se va a usar más eficiente para disponerla para otros usos.
3, un plan maestro municipios, estados y Gobierno de México, para que los recursos federales, estatales y locales los pongamos todos a trabajar conjuntamente, para que no cada quien trabaje por su lado. Entonces, un plan maestro, municipios, estados y federación para infraestructura de agua potable. 4, proyectos estratégicos de agua que están definidos para poder, a partir de todo esto, hacer inversiones que permitan destinar agua ahí en donde en este momento hay mayor necesidad de uso humano, de derecho al agua. Y 5, saneamiento, la parte ambiental. Vamos a restaurar varios cuerpos de agua y en particular 3 ríos. Todo esto es parte de un plan nacional integral en donde una de las primeras acciones es esta firma que se hace el lunes, que se ha venido trabajando ya por meses, en donde hay incluso industriales que van a decir: yo regreso esta agua que tenía concesionada porque en este momento no la estoy utilizando, e incluso compromisos de inversión privada para cumplir con las normas, para reciclar agua, para utilizar en la industria agua tratada. Entonces, todo esto es parte de este plan. Estamos contentos, entusiasmados, y hay recursos que le va a destinar la Federación para todos aquellos que dicen que no va a haber recursos. Hay recursos a partir del 2025 y en adelante para poder cumplir este plan ambicioso, histórico, Plan Nacional Hídrico para México. Bueno, sobre el tema, a ver aquí. Muy buenos días, Presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa de Humanoid. Buenos días a todos los funcionarios que lo acompañan. Pues misteriosamente también ya se fue a quejar un diputado del PAN que se llama Daniel Chimal. En la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 29 en Azerbaiyán, dice que la reducción de presupuesto a la Semarnat afectará a agenda internacional ambiental, pero también hay otro medio que saca una declaración de la secretaria de Semarnat, donde dice que pues estoy buscando sus palabras textuales, dice: no cabe duda que sí, este recorte afectará sin duda la forma en que podamos trabajar. Nada más preguntarle a la secretaria si realmente hizo esa declaración o no, porque ya están circulando pues varias notas donde dicen que ustedes van a recortar el presupuesto a la Semarnat y también a la Conagua. Mi primera pregunta. Ayer lo expliqué, la Semarnat como secretaría no reduce su presupuesto. Ahora, en el sector se ve una disminución. ¿Por qué? Porque se cerraron los proyectos estratégicos de agua del presidente López Obrador. Y ahora vamos a entrar a los nuevos proyectos estratégicos. Aunque le hubiéramos dado 40,000 millones de pesos a Conagua, tienen que hacerse los proyectos ejecutivos, tiene que hacerse de estos 16 proyectos que se presentaron, a ver si los ponen. Para poder iniciar esas obras, pues necesitamos proyectos ejecutivos y eso requiere su tiempo. Entonces, en donde hay menor presupuesto en este momento es en la Conagua. Eso no quiere decir que no se van a implementar todo este plan nacional. Lo que pasa es que el primer año pues se destina una parte a los proyectos ejecutivos que nos van a permitir en los siguientes años poder desarrollar todas las obras. Esa es, digamos, la explicación. Entonces, lo que ya no va a haber, y eso es importante, y eso es lo que les molesta a los adversarios, pues es el tema de que el agua ya no va a ser un negocio para ellos. Entonces se le desmiente al diputado panista que se fue a quejar a la ONU. Pues,
Ok, bueno, mi segundo planteamiento, Presidenta. Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República reactivó la investigación en contra del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, esto tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera por el desvío de más de 700 millones de pesos, donde aparecen 19 personas, entre ellas sus padres y hermanos, donde supuestamente desviaron y lavaron dinero del erario público. Ahora, el gobernador, en represalia, comenzó una persecución política en contra del empresario Gerardo Sánchez Sumaya, al que ya había atacado y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria en aquel entonces, Rosa Isela, que lo protegieran, porque pues está en riesgo. Él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado del presidente López Obrador le están otorgando contratos en Pemex a este empresario Gerardo Sánchez Sumaya. O sea, están haciendo un golpeteo político, Presidenta. Y también, pues aquí en la mañanera se presentó la denuncia de la persecución del gobernador a este empresario que comparte los ideales de la 4T y que dice que nunca más alguna corrupción. Lo que está pasando en San Luis Potosí es muy delicado, Presidenta, sobre este empresario. ¿Usted lo apoyaría, al igual que el presidente que está dando a conocer las corruptelas del gobierno de San Luis? Sí, no tengo conocimiento de que haya una investigación contra el gobernador. Habría que preguntarle en todo caso a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso primero, porque no es algo que venga del gobierno federal y no tengo conocimiento si realmente hay una investigación contra el gobernador. Lo que sí hay que decirlo claro, en cualquier lugar donde se demuestre que hay corrupción, y lo subrayo, se demuestre, sí, porque también hay muchas noticias que quieren acusar a alguien cuando en realidad no hay nada de fondo para poder dañar a la 4T. Sí. Entonces tiene que haber pruebas, evidentemente, pero nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de nadie. Okay. Y nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México y con la historia. Y con nuestro proyecto, honestidad y honradez ante todo. Entonces, no vamos a solapar ningún acto de corrupción, ninguno. Y al igual que el presidente, ¿usted ordenaría a su secretaria, al secretario de Seguridad Pública que le brindara la atención? Porque sí, la verdad es que está siendo muy acosado. A preguntarle a Rosa Isela cómo se estaba apoyando y si es el caso, pues se apoyará. Muchas gracias. Y ya por último, Presidenta, una demanda presentada… Presidenta Conab, una disculpa, perdón. Una demanda presentada por un particular en contra de una institución bancaria cuenta ya con un fallo a favor de los afectados. Sin embargo, la defensa de esta institución, concretamente Banorte, ha aprovechado recovecos legales para dilatar el pago de una indemnización que ya fue determinada por un juzgador, o sea, por el Poder Judicial. La reforma apoyaría a que se establezcan mecanismos para evitar la injerencia de grupos de interés en la impartición de justicia, Presidenta, esta reforma. O sea, ¿apoyaría a la gente? Pues ese es el objetivo central de la nueva Constitución. La Cuarta Transformación deja atrás el régimen de corrupción y privilegios y queremos que el Poder Judicial, pues en efecto, sea una institución, un poder en donde no haya corrupción y no se privilegie la justicia a unos frente a los otros, que haya una verdadera justicia. Y este caso, pues en todo caso se revisará. Muchas gracias, Presidenta. A ver acá. Gracias, Presidenta. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, bueno, en primer lugar me gustaría si nos pudieran ahondar un poquito más sobre el plan para Sonora. Estaba viendo pues que está el sistema de presas para Hermosillo. No sé si nos puedan adelantar
¿cuántos recursos en total se van a destinar para Sonora en el plan hídrico? ¿Cuánto tiempo se va a llevar a cabo esta ejecución de estos recursos? ¿Y qué proyectos en específico vienen en el plan hídrico para Sonora? Y en particular, ¿cuántos recursos son para el sistema de presas para Hermosillo? Esas serían mis preguntas. Déjeme ver si no se me pasa una de las que apunté. Porque estuvo muy interesante. También, Presidenta, no sé si nos puedan adelantar también el monto global de la inversión en el plan hídrico. O sea, no se habló mucho de las inversiones, solamente a grandes rasgos de los proyectos. También viene lo de la desaladora en Baja California, en Rosarito. También si nos pudieran un poquito pues compartir cuál es el plan para esta desaladora. Gracias. Efra, ¿quieres comentar? Bueno, señalar que en el caso de las presas, este sistema de presas consiste en tener sobre el río Sonora construir tres pequeñas presas que ayuden a retener agua para poder abastecer a la ciudad de Hermosillo. Estamos trabajando en el costo final del proyecto, como comentó la presidenta hace un momento. Se van a realizar estudios y programas. Es una inversión de alrededor de 7,000 millones para la realización de estas presas y todo lo que se requiere para este espacio, y eso va a determinar. ¿En 3 años? Sí, eso va a determinar el proyecto también los tiempos, pero se va a ejecutar en 3 años aproximadamente. En 3 años, me dice que las presas van a estar sobre el río Sonora. Sí. No se incluye el río Sonora en de los 3 ríos que mencionaron en el saneamiento, aquí como por el problema que hay de contaminación. Vamos a iniciar con los otros ríos, pero va a contestar la secretaria. Ajá. Paciencia. Bueno, en el caso del río Sonora Bacanuchi estamos trabajando de parte de la Semarnat en todo un programa de remediación. De hecho, ya nos reunimos con los empresarios y acordamos hacer un plan conjunto de remediación del río Sonora Bacanuchi y también de establecer y de cumplir los compromisos que se hicieron para la población en materia de salud. Ya estamos en contacto con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS para que nos ayude también porque la verdad es que la contaminación del río Sonora sí es cierto que proviene de aquella explosión que hubo en su momento, o ese accidente que hubo en 2014, pero también es verdad que el manto freático, o sea, la parte geológica de Sonora, contiene ya de por sí algunos metales pesados. Entonces estamos tratando de ver cómo hacemos la remediación. Sí tenemos un plan para remediar el río Sonora y lo estamos haciendo en conjunto con la empresa principal que actúa por allá. Muchas gracias, secretaria. No sé si Efraín, bueno, viene lo del sistema de presas, se incluyen algunos proyectos más en otros municipios, por ejemplo, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en materia de agua. Sí, hay varios fondos que da la Conagua y además municipios y Estado invierten en municipios. Por eso los ponemos en 2 vías. Uno que es para todos los municipios y las 32 entidades de la República, que es la coordinación de los distintos recursos con un solo plan, que nos permita, en el caso de Sonora, atender el sur también, pero como proyecto estratégico particularmente, y eso lo hablamos con el gobernador, se priorizó la atención del abastecimiento de agua para Hermosillo. Y de la desaladora, si nos pudieran adelantar también un poco de cómo viene este proyecto. Sí, es un proyecto que tiene desde hace tiempo Baja California. En algún momento, en periodos anteriores, era un proyecto, una asociación público-privada que era muy costoso para el Estado. Entonces, la gobernadora nos planteó que su principal proyecto estratégico pues es dotar de agua a Tijuana y su zona metropolitana. Entonces tomamos la decisión de apoyar la desaladora, tiene que hacerse el impacto ambiental, la revisión, hay un primer estudio, pero tiene que revisarse, porque cuando se desala agua, pues en algún lugar tiene que quedar la sal.
Y entonces el mayor impacto de una desaladora pues es dónde queda esa sal. Entonces tiene que hacerse un estudio importante para ver los impactos ambientales y además los costos, no solo de inversión, sino de operación, porque las desaladoras pues tienen su costo de operación también importante. Pero vamos a apoyar, todo ello lo estamos revisando con el Estado y el próximo año iniciamos con la primera parte. Muchas gracias, Presidenta. Ya en un segundo tema, preguntarle si ya han contactado al equipo del presidente electo Donald Trump para poner fecha, para sentarse a platicar pues sobre este tema de la migración y pues el proyecto que trae él de las deportaciones entrando a gobernar. Y pues también qué opina sobre estas declaraciones que hizo en la semana de que usará militares para las deportaciones y pues que está dispuesto también a declarar emergencia nacional el tema de las deportaciones migratorias. Y bueno, también en el mismo tema, si existe ya un plan con los estados fronterizos, pues que serían en un primer momento los receptores pues de los migrantes que estarían deportando. Sería todo, Presidenta. Gracias. Sí. Primero, evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis y lo vamos a seguir haciendo y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente y cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan, que es de primera, la necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos. Y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad, todo lo que tiene que ver con la relación bilateral y trilateral también con Canadá en el caso del TEMEC. Entonces, todavía no hay una reunión, pero esperamos que se pueda dar para poder mostrar pues toda esta información, porque a veces con una frase que no tiene un sustento se acusa, por ejemplo, a las y los mexicanos en Estados Unidos. Y la otra, pues, es todo el fortalecimiento de los consulados, que también estamos trabajando. Entonces, porque he leído por ahí que dicen que la presidenta y su equipo no están preparados. Y, no, sí tenemos un plan, estamos preparados y en su momento, cuando sea propicio, vamos a hacer pues estas conversaciones con el equipo del presidente Trump. No, todavía no, estamos en eso y ya habrá, estoy segura que habrá en su momento las reuniones. Sobre el agua, a ver, vamos por acá en la esquina. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidente, yo quisiera insistir un poco en el tema que trataba usted ayer, de lo que dialogó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre
la presión que estaban ejerciendo algunos primeros ministros de algunas sedes de Canadá para dejar fuera a México del tratado trilateral que se tiene con Estados Unidos también. Ayer, después de sus declaraciones, se sumaron más regiones a este llamado que le hacen al primer ministro. ¿Usted no cree que pueda ceder el ministro Trudeau ante estas presiones de todas estas áreas que le están ejerciendo sus gobernadores? Bueno, lo equivalente a los gobernadores aquí, sobre todo porque ellos insisten en lo que también ha dicho el presidente electo Donald Trump, de que México está enviando mercancías, según dicen ellos, de origen chino, pero que solamente la etiquetan con hecho en México. Sí, el primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del tratado. Me lo comentó muy claramente y acordamos pues seguir dialogando. Ellos pues tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral. Pero el primer ministro no está de acuerdo y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el tratado fue el presidente López Obrador, porque había la idea de entonces presidente Trump de que fuera nada más México-Estados Unidos. Ese es lo primero. Lo segundo, me preguntó de una marca de vehículos de fabricación china que si había una planta en México. Es una marca de vehículos eléctricos y le dije, la única planta de esa marca que hay en Norteamérica está en Pasadena, California. O sea, está en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos también nuestro propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia. Pues es un tema, por supuesto, que tiene que ver con el tratado, pero de fortalecimiento de nuestra economía y de disminuir la dependencia. Lo mismo que en el caso, por ejemplo, de granos o de otros productos agrícolas, que estamos fortaleciendo la autosuficiencia alimentaria, como en el caso del frijol, por ejemplo. Pero ese es un asunto de desarrollo nacional. Entonces, Estados Unidos se beneficia mucho y Canadá del tratado, porque tal parece que solamente es un beneficio para México y no. Estados Unidos tiene grandes beneficios. Es un tratado que firmó el propio presidente Trump. Entonces, nosotros creemos que hacia adelante hay muchos argumentos, muchos datos, mucha información que fortalecen el mantenimiento o que se mantenga el tratado, y en su momento, en el 2026, va a haber una revisión, ni siquiera es una renegociación, es una revisión, como fue pactado en su momento. El primer ministro entonces se quedó tranquilo con la explicación que usted le dio. Nos quedamos de seguir platicando, es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del tratado, pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá. Ok, muchas gracias, presidenta. Una segunda pregunta. A raíz de la equivocación que hubo en el presupuesto para las universidades, en especial para la UNAM, el exrector José Narro Robles publicó un artículo en un diario donde él califica de fraude educativo a las universidades del bienestar. ¿Y por qué razón? Porque él se estaba quejando, que dice que afortunadamente corrigieron el error de la UNAM, pero que usted le está asignando un incremento de 1.400 millones de pesos a las universidades del bienestar, que él tasa o cifra en 93% más.
¿Cómo usted calificaría estas declaraciones de llamar fraude educativo a estas Pues universidades? desconocimiento total. Recuerdo que cuando el movimiento estudiantil del 86-87 defendían que hubiera cuotas en la UNAM, que hubiera restricción en el ingreso. Él fue el que llamó ninis a los jóvenes. Entonces, es un desconocimiento total. ¿Es un programa educativo distinto? Sí. Pero hay que preguntarle a las y los jóvenes que asisten a las universidades Benito Juárez. Ahora, ayer lo expliqué. Vamos a fortalecer y ampliar las Benito Juárez y vamos con un nuevo sistema educativo para la educación superior, que son las universidades Rosario Castellanos y las universidades de la salud. Vamos a firmar ya pronto el decreto para hacer de la Universidad Rosario Castellanos la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y como saben, vamos a iniciar con 2 sedes, una en Chiapas y la otra en Baja California. Cuando fui jefa de gobierno, la Rosario Castellanos hoy atiende a cerca de 60,000 jóvenes que antes no tenían otra opción en la educación superior. Entonces son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las universidades Benito Juárez son universidades consolidadas que tienen un sistema educativo distinto. Y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento. Segundo, las universidades nacionales Rosario Castellanos o la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que se va a ampliar. Y, por otro lado, el TECNM, el Instituto Politécnico Nacional y las universidades públicas, que van a tener su presupuesto. Hablé por teléfono con el rector de la UNAM cuando vino la disminución del presupuesto, porque ellos sacaron un comunicado. Le pedí al secretario de Educación que hablara con él y a la secretaria igual que al director del Politécnico, para decirles que en efecto había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas, que no afecta, por cierto, la operación. Y después me escribió un mensaje y entonces le llamé por teléfono e incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos, por la declaración que yo hice ese día de que respetando la autonomía y conociendo mi alma mater, era importante que se hiciera un programa de austeridad republicana en las universidades públicas, que se dejara de destinar tanto recurso a la burocracia universitaria y que se destine a las funciones sustantivas de las universidades, que son docencia, investigación y difusión de la cultura, por lo menos en la UNAM. Entonces, por eso el presupuesto, no todo es incremento a la Benito Juárez, de ahí va a salir, porque todavía no sale, como no se ha creado la Universidad Nacional Rosario Castellanos, se va a crear, entonces de ahí va a salir el presupuesto para las 3 universidades. Lo que sí es que nuestra visión desde hace muchísimos años, desde que éramos porque es una generación muy jóvenes, es que la educación pública es un derecho, no es una mercancía y no es un privilegio. No es un privilegio para los que puedan pagar por la universidad. Viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y por eso no se entiende. Por eso no se entiende que sí, que los gobiernos de la Cuarta Transformación lo que queremos es mejorar la educación, pero con una visión humanista, de recuperación de nuestra historia, de nuestra memoria histórica. Ayer fue muy hermoso, la verdad, el evento del 20 de noviembre,
que entre otras cosas recupera el papel de la mujer en la historia y particularmente en la Revolución Mexicana. Entonces sí tiene esta visión, la educación básica, el fortalecimiento de la media superior, que ya vamos a presentar este programa que lo hemos venido trabajando, y más espacios para que las y los jóvenes mexicanos tengan derecho a estudiar la universidad. Eso es lo que está en esencia en el fondo del asunto. Y gracias, presidenta. Y una última pregunta. Ayer una compañera le preguntaba sobre los bloqueos que estaban haciendo algunos habitantes de los municipios de la Costa Chica, que dicen que no los han censado. Ellos están acá afuera ahora mismo de Palacio Nacional, un grupo como de 100 personas que traen cajas con evidencia de fotografías, videos y demás, de cómo fueron destrozadas sus viviendas, y que desde hace como 3 semanas les proporcionaron a ellos el número telefónico que usted ayer mencionó de la Secretaría del Bienestar. Dicen que han estado llamando, pero que le responden diciéndole solamente que bueno, que esa es como una especie de queja, le dan un número de folio, pero que les dicen que eso no les va a garantizar que vayan a regresar a censarlos. Entonces ellos quieren saber, ¿realmente van a regresar a censarlos? Ellos están aquí, también están pidiendo una audiencia, ¿no?, con usted, para que alguien les resuelva el tema, pues, de su preocupación, que no tienen los recursos para reconstruir sus viviendas. ¿Qué deben hacer o qué deben de esperar o cómo se solucionará esto, presidenta? Nos va a atender Atención Ciudadana, Adriana, que hace muy, muy bien su trabajo y es una mujer con mucha sensibilidad. Pero sí es importante una cosa. No se atiende por organización, no vamos a regresar a eso. Es directo, gobierno, familia damnificada. Porque se acostumbraba en el pasado, antes de que llegara el presidente López Obrador, que era por organización. También en el caso de apoyos al desarrollo rural, a la agricultura. Llegaban las organizaciones, ya sabían que venía su monto, se repartían entre muchos liderazgos, llegaba poco a la gente. Entonces, no, eso cambió. Entonces, es 1 a 1 y en todo caso lo que se hace es ir a visitarlos a su domicilio para ver pues realmente si hubo afectación, y si hubo afectación pues tienen derecho al apoyo. Entonces, de inmediato que los van a recibir, porque ellos dicen que no son organización, o sea, cada quien se viene representando a sí mismo, ¿no? Pero Adriana los va a recibir. Ok, gracias, presidenta. O el equipo de Adriana. A ver aquí. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados, con 90 estaciones en todo el país, estaciones de radio. Sobre el tema del agua, muy importante, hablaba usted en el punto 3 de los que nos explicaba acerca de que se va a trabajar en conjunto con los municipios, con los gobiernos de los estados y la federación. ¿Tiene pensado crear, así como esta Comisión Federal de Electricidad, en todo el país para el tema de la energía eléctrica, hacer algo para el agua? Porque cada estado tiene su organismo y hay hasta municipios que tienen su propio organismo de agua potable, y eso hace diferencias en tarifas, en la calidad del servicio, hace que muchas veces no se le dé mantenimiento a las bombas, etcétera. ¿Tiene pensado unificar todo este procedimiento de distribución de agua potable en el país, presidenta? Sería mi primera pregunta. En la Constitución está que la atribución está en los municipios de la administración del agua. En algunos estados la Constitución estatal los ha centralizado en el estado. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay alcaldías que no son municipios precisamente porque los residuos sólidos, porque el agua, pues como es una unidad urbana, pues no pueden administrarse
de manera separada, sino que se administra por una sola institución. Entonces, no tenemos pensado más que capacitar, orientar y generar un plan único que permita que haya recursos. Hay problemas, por ejemplo, como bien dices, en donde hay un municipio que construyó hace tiempo una planta de tratamiento y no tiene los recursos para poderla operar, porque es muy cara la electricidad para los recursos que tiene el propio municipio, o no cara, sino no tienen los recursos para poder darle el mantenimiento. Entonces, todo eso es parte de este programa integral, pero la Constitución lo establece de esa manera y no tenemos pensado modificarlo. Muchas gracias, presidenta. Otra pregunta también sobre el mismo tema del agua. En tiempos pasados, muchas comunidades se abastecían de agua con pozos perforados, pozos artesianos. Hay ciudades donde todavía hay pozos artesianos en las colonias y la gente iba y de ahí abastecía el agua potable. ¿Tiene pensado algún proyecto para ayudar a las comunidades a que tengan sus propios pozos en la perforación? Tiene un costo, también el uso de bombas eléctricas también tiene un costo, o bombas mecánicas también se pueden utilizar. ¿Tiene pensado algún programa para que haya pozos en muchas comunidades? Eso ayudaría también mucho al uso de agua potable o de agua para el consumo doméstico. Es el objetivo de este programa. Por ejemplo, si hay una localidad en un municipio que no tiene agua, pero hay agua en el acuífero y es factible extraerla, pues entonces juntan los recursos para poder destinarlo a ese pozo, a que haya pozo en esa localidad y que pueda suministrarse agua. En otros casos, por ejemplo, recientemente estuvimos en San Luis Potosí, en Santa María se llama la localidad, ¿verdad? Ahí pasa un acuaférico que, por cierto, se está revisando, aquí alguno de ustedes lo preguntó, es una concesión que se dio hace mucho tiempo y lo estamos revisando junto con el gobierno de San Luis Potosí, pero pasa muy cerca un acuaférico y la comunidad no tiene agua. Entonces ahí lo que se requiere pues es un ducto que permita que la comunidad pueda tener agua. Entonces todo esto pues tiene que ver con el análisis de los municipios, de las localidades de los municipios, porque a veces la cabecera municipal sí tiene resuelto el problema, pero las localidades no, que están en el propio municipio. Entonces el objetivo es los 6 años que estemos aquí, es ese diagnóstico por municipio y poder destinar los recursos que de por sí van al agua a este plan maestro para poder pues resolver el problema del acceso al agua en muchas localidades de nuestro país. Y hablaba también del saneamiento de algunos ríos. En este proyecto nos presentaban 3 principalmente, pero hay muchos también municipios donde el desagüe, el drenaje va directamente a arroyos, a ríos. ¿Tiene pensado que cada estado pueda también implementar este tipo de proyectos de evitar que se sigan usando como drenaje? Por ejemplo, en los 3 ríos que planteamos que son prioridad, ya están en brigadas coordinadas por Semarnat, Conagua, los estados, los municipios. Entonces se hace un recorrido por el cauce del río, se identifican descargas, en algunos casos son descargas municipales, es decir, que el municipio descarga su drenaje ahí sin tener tratamiento. En otros casos son descargas individuales, en otros casos son descargas industriales que deberían tratar el agua y no la están tratando. Entonces se está identificando ahora sí que en todo el recorrido para poder hacer ese plan que permita saber si se hace un drenaje marginal, se llama, un drenaje especial para todas las salidas de agua de los municipios que permita llevarlo a una planta de tratamiento. En otros casos, pues que se cumpla con la ley en las empresas para que traten el agua. Entonces, en todos estos 3 cuencas se está haciendo este trabajo territorial que permita hacer un verdadero diagnóstico, usar muchos estudios, porque también hay muchos estudios que ya se hicieron para poder
ver en qué lugares se ponen plantas de tratamiento, en qué lugares sencillamente se hace cumplir la ley, en qué otros lugares se hace un drenaje marginal, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en la zona metropolitana. El río Tula, por ejemplo, recibe afluentes de otros ríos. Entonces, todo ese trabajo, y hay un responsable por cada área que nos va a permitir tener el diagnóstico, lo que se tiene que hacer y pues poder tener ríos sanos, porque un río contaminado no solamente afecta a los recursos naturales, sino la salud de los habitantes. Entonces, esos 3 ríos son la prioridad. Ya sería mi última pregunta la que viene, Presidenta. Estuvo ahora en Brasil, en el G20, vimos que tuvo reuniones bilaterales, además de pues seguramente saludarse con mandatarios y mandatarias de otros países. ¿Recibió alguna invitación para visitar, no sé, Francia o Canadá o algún otro país? ¿O usted hizo alguna invitación a algún mandatario para que visite nuestro país? Sí, Gracias. Recibimos invitaciones para ir a varios lugares, pero… ¿A cuáles serían? Bueno, hasta China recibimos invitación para ir a Francia, a Corea, a Vietnam, pero bueno, ya lo vamos, y nosotros también pues hicimos invitaciones. Entonces ya iremos viendo con calma, nuestra principal tarea pues está aquí. Buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y es ahora am.com en Querétaro. Aprovechando que está aquí el secretario de SADER y el director de la CONAGUA, hay un tema todavía pendiente con SADER, porque hay unos apoyos al campo que no se les ha pagado. Ya le habían comentado aquí una compañera, pero siguen muy inquietos. Incluso son 7 estados, no nada más es Querétaro, son 7 estados los que están en esta situación. No sé si ya esté destinado o ya se contempló ese recurso para este año, que es esa deuda de este año. Sí, lo está revisando el secretario. Estamos revisando que una parte se pueda entregar este año y otra parte el próximo año, pero lo estamos revisando y vamos a cumplir. Y para el director de la CONAGUA también, ya ve que cuando fue a Querétaro, pues el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, le presentó varios proyectos. Entre ellos le presentó la firma de un convenio para el proyecto del Batán. No sé si si se va a destinar por parte de la Federación recursos para ese proyecto o si usted va a firmar ese proyecto. Lo estamos revisando con ellos. Ellos tienen la idea de hacer una coordinación con las entidades, una APP o algún otro esquema de inversión privada. Entonces, estamos viendo si podemos apoyar en el proyecto o sencillamente se dan los permisos para que ellos puedan desarrollar ese proyecto. Okay. Presidente, también la importancia siempre de un trabajo coordinado ahora que viene la obra del tren México-Querétaro. Sabemos que ya existe una buena coordinación por parte de incluso la Guardia Nacional y la CEGOP de Querétaro con el gobierno del estado, pero aquí la pregunta es sobre todo cómo van a estar ahora las delegaciones federales a nivel del país. ¿Van a seguir con la misma estructura de un delegado que esté comandando a los demás delegados o seguirá la figura de delegado, superdelegado? ¿Cómo va a Sí, estar? es parte de lo que se está revisando. Se van a hacer más chiquitas las delegaciones que son necesarias, eso es una parte, y otras de plano van a desaparecer o no se van a ocupar. Entonces, estamos en ese trabajo. Porque hay delegaciones importantes, no sé, como aprovechando que está aquí la secretaria de Semarnat, pues son delegaciones a veces pues transversales, ¿no? Que son muy importantes para la operación, incluso de cualquier secretario, incluso con la buena relación también incluso con los gobiernos estatales y municipales. Sí, lo que decidió aquí la secretaria es que, no sé si quieres comentarlo tú, que van a centralizar ahí los… Bueno, ahora sí, Sí, estamos revisando todas las estructuras de las oficinas estatales, porque tenemos 31 oficinas de Semarnat, luego tenemos 31 de la Profepa, 31 de la CONAFOR, y tenemos 13 de las áreas naturales protegidas. Entonces, lo que estamos haciendo es, por instrucciones de la presidenta, viendo cómo podemos consolidar estas oficinas. Hay funciones que sí necesitan estar en territorio. Profepa, por ejemplo, ni duda cabe. Saldría mucho más caro ir desde aquí a inspeccionar en el país, necesitamos una buena estructura.
En los otros casos podemos quizás apoyarnos también en las secretarías de medio ambiente de los gobiernos de los estados. Estamos haciendo un análisis súper cuidadoso y también viendo otra opción que son techos únicos, porque tenemos muchos locales, realmente tenemos muchos que son federales, muchos de ellos, otros no, otros son arrendados. Entonces creemos que ahí puede haber un ahorro bastante importante si hacemos una consolidación. Y esto se vincula a otra instrucción de la presidenta muy importante, que son los trámites. Nosotros estamos haciendo una consolidación de los trámites muy importante con la Agencia Digital y de Telecomunicaciones, porque vamos a digitalizar la mayor parte de los trámites. Eso va de manifestaciones de impacto ambiental, de cambio de uso del suelo, de inspecciones es más difícil porque esas se tienen que hacer in situ, pero todo lo demás lo podemos digitalizar. Y creo que eso va a ayudar muchísimo. Creemos que podemos avanzar en estos 100 días realmente a una disminución, sobre todo en ASEA, por ejemplo, que es la agencia que también supervisa los hidrocarburos. Y eso va de la mano con las oficinas regionales, porque muchas oficinas regionales están dando a veces permisos que no les corresponde, como nos pasó ya con Baja California Sur. Entonces estamos yendo estado por estado, analizando uno por uno cómo consolidamos y haciéndolo también con Conagua y con SADER, porque tenemos realmente funciones muy parecidas. Sí, aprovechando a la Secretaría de Medio Ambiente, incluso yo he investigado en las delegaciones de Semarnat. No hay una estructura ya formal, a veces existe, en algún lugar existe un delegado, o bueno, ya no la figura como delegado, pero algún encargado, o está el subdelegado de gestión. Han desaparecido muchas, incluso hay delegaciones que ni siquiera ya tienen un administrativo. Hay un jefe de departamento que maneja toda la parte de la administración, cuando históricamente había un subdelegado administrativo, cuando había un subdelegado de planeación y un subdelegado de gestión. Esa estructura como que… Esa es la que estamos revisando, porque hay otro tema. Y es que muchos de estos delegados tienen una posición muy baja en la estructura y eso también se presta a malos manejos, sin duda. Y por eso estamos ordenando, para darle un piso parejo, siguiendo las instrucciones de la presidenta, capaz que haya, por ejemplo, Sembrando Vida. Nosotros estamos analizando el programa. Ellos tienen una cantidad de personas en el territorio que para nosotros son fundamentales. Capaz que los capacitamos ahí también para que nos ayuden a combatir incendios. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos que juntarnos. Yo ya estoy en contacto con Ariadna Montiel porque el programa de ellos tiene ya una estructura territorial que a nosotros nos puede ayudar mucho y, como bien dices, homogeneizar un poco. Hay estados que no necesitan una presencia tan grande de Semarnat, hay otros que sí. Entonces, pues eso es lo que tenemos que evaluar. Y ya nada más para cerrar con la secretaria, aprovechando que está aquí, ¿no? Ahora que estuvimos en Acapulco, también yo asistí a Acapulco, también me reportaba mucho que hay muchas descargas de aguas de los hoteles hacia la bahía, hacia el centro de la bahía. Incluso lo que hacen ellos es primero asomarse, si nadie los ve, bajan la palanca y hacen la descarga y se ven los borbotones a la mitad de la bahía. Es algo muy común ahí en Guerrero, ¿no? Yo viví hace muchos años en Acapulco, 4 años, conozco bien la problemática de esa zona, ¿no? Ahora la corroboré, obviamente, después de varios años, pero ¿qué se va a hacer allí al respecto? Porque es algo histórico y que sigue. Estamos con Semarnat, con Efraín Conagua. Va a haber una inversión de alrededor de 8,000 millones de pesos en los siguientes años para Acapulco, en agua, en tratamiento de agua, en desasolve de ríos, en drenajes marginales, en vivienda, en caminos, en mejora urbana, porque fíjense, este año entre nada más Marina, sin contar la parte de emergencia inmediata, sino de inversión, entre Conagua y Marina, ha de haber sido una inversión en las bombas y todo eso, en Acapulco. Pero el dragado de los ríos y todo eso, fácil como 200 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir en el caso? Porque más episodios de lluvias intensas muy probablemente se van a presentar.
Entonces, lo que queremos pues es que las plantas de bombeo no se vuelvan a solvar. Entonces, necesitamos elevarlas. Pero además, las plantas de tratamiento, que hay 16, no están operando adecuadamente. Entonces, por eso es una inversión integral del gobierno federal, estatal y municipal para atender el saneamiento de Acapulco, el desasolve de ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a ver, aquí quiero comentarles otro tema antes de que… Hola, buenos días, presidenta, secretarios. Hoy le quería preguntar, quizás por algo, una obviedad que pensaba que iban a preguntar otros compañeros, pero anoche se votó la desaparición de los organismos autónomos por los diputados. Me gustaría saber qué mensaje le puede dar a todos aquellos que dicen que esto puede crear inestabilidad en el país, porque sobre todo lo que tengo entendido es que desaparecen los organismos, pero las funciones van a continuar. ¿Dónde van a continuar esas funciones? Sí, a ver, vamos a sacar lo de la Auditoría Superior de la Federación del INAI para recordar un poquito. Ahora préstame. Aquí lo traen en analiza. Te voy a tomar. Ay, por favor. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI. Se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió en Contralínea, en La Jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, ¿no? La corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. Lo que sigue. Nepotismo. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La auditoría también documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. ¿Qué sigue? Los comisionados que se mencionan ahí incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas sin acreditarlos, viáticos sin acreditar, que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos devengados. ¿Hasta ahí? Va a haber más transparencia ahora. Pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a… Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el Gobierno de México. Pero me llama la atención, y hay que decirlo, ¿no? Porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales.
Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Porque entonces ahora, lo dije hace poco, o sea, está el INAI, y para que no haya corrupción en el INAI, entonces que hay que crear otro organismo que revise al INAI. Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados. Perdón por no presentarme, soy José Leveña de Publimetro. Un dato que acaba de salir recientemente, hace unos minutos, es que México creció, el PIB de México creció 1,3% en el último trimestre. Se sitúa es el segundo país de la OCDE que más ha crecido. Me gustaría saber si México también está preparado para un posible aumento en las tensiones en el mundo por la guerra de Ucrania, que especialmente pues, hoy se han lanzado un misil balístico por parte de Rusia. Biden está autorizando las minas antipersona, y también conocer un mensaje suyo sobre esta autorización para colocar minas antipersona, que al final del día son los civiles los que más sufren. México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo, de la búsqueda de la paz en el mundo. Y el diálogo y la política como la forma de resolver los conflictos. Está en nuestra Constitución. Entonces, evidentemente, esto que ocurre en Europa, pues impacta toda la economía mundial. Pero más allá de los impactos económicos, pues es que no podemos quedarnos callados, tenemos que exigir la paz en el mundo frente a acontecimientos como estos. México, esa es su historia de la política exterior y la vamos a seguir ejerciendo. ¿Y qué interpretación puede dar a este dato del 1,3%? Pues ya ven, es que dicen, ya ven, Moody's dijo que era exagerado el crecimiento económico que estábamos planteando para el próximo año, que el paquete presupuestal no era real, y otros más que se van ahí con… Pero la economía mexicana está bien. Va a estar bien y vamos a seguir, no solamente creciendo, porque el PIB es un indicador, eso lo trabajó mucho Alicia cuando fue directora de la CEPAL, directora se dice, de la CEPAL, que puso en el centro de la discusión la desigualdad y que el crecimiento como el PIB no era suficiente para poder hablar del desarrollo sustentable y equitativo de los países. Entonces nosotros queremos que haya crecimiento, pero que haya distribución y bienestar. Y ya por último, nada más hacer un llamado para ver si en las próximas conferencias pudieran tratar el tema de los hackeos, especialmente por WhatsApp y de las tarjetas bancarias, porque sobre todo en esta época navideña en la que la gente va a cobrar aguinaldos, probablemente aumente, y sabemos que se roban, hay ciertas mafias que se roban miles de pesos cada día a los ciudadanos por hackeos de WhatsApp pidiendo paquetes por llegada de paqueterías, o porque es un amigo o un familiar que necesita dinero, y ver si pudieran tratar esto y aprovechar este altavoz para que hagan un llamamiento a las personas que no hagan caso a todo este tipo de fraudes. Sí, lo tomamos en cuenta, le decimos a Profeco y a seguridad para que… Bueno, vamos por la última, porque ya son las 9, y poder cerrar con mujeres en la historia. A ver, aquí adelante. Presidenta, muy buenos días. Sandra Aguilar, de AI Grupo Informativo. En algún momento, y usted lo sabe, llegué a cuestionar todavía antes de que tomara posesión como presidenta precisamente el tema hídrico, y pues era un tema pendiente que estaba para Tamaulipas, para mi tierra. Hoy, pues bueno, las buenas noticias han llegado y ciertamente se habla de esa coordinación, no solamente de imposición por parte del gobierno federal, sino de la participación de los gobernadores de los estados del norte del país. Buenas noticias para Tamaulipas, y en ese sentido quiero continuar con las buenas noticias y compartirle que en breve, precisamente en este estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya firmará la declaratoria para ser
pues una entidad o de esta entidad una región en donde los sectores públicos y privados impulsen la ciencia, la tecnología y en este sentido para desde niños, niñas y adolescentes. Este pacto que se estará firmando hará con ello el territorio STEAM, así le han llamado, y en ese sentido, pues tener que decirlo así, este boom de tecnología que ha llegado desde que usted toma posesión. En ese sentido, ¿cuál es la opinión que le merece? Es un modelo que se está pues ya replicando en los estados y Tamaulipas en breve será uno de ellos. Pues es parte de este trabajo que está desarrollando todas las secretarías, pero en particular la doctora Rosaura Ruiz en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de incorporar a las universidades, todas, pero principalmente públicas, los tecnológicos en el desarrollo del país. Entonces, qué bueno que también se está haciendo en Tamaulipas y sabemos que está haciendo también en otras entidades. Y bueno, retomando precisamente el tema del compañero, en efecto, el tema de los fraudes, no se espera la época navideña, ya han llegado y son muchas las instituciones que lamentablemente, pues en efecto, en el tema de las aplicaciones se comparten datos personales y pues gente que trabaja al interior inclusive de estas dependencias o de estas instituciones bancarias han comenzado ya a hacer fraudes. Ya tenemos pues detectados al menos 2 casos, le puedo compartir inclusive cuáles son las instituciones, pero precisamente también en el Banco del Bienestar se han presentado estos casos. Tengo entendido, o debe de ser que usted ya tenga conocimiento de cómo inclusive personal al interior de los bancos del bienestar están pues clonando estas tarjetas, estas cuentas, esta información confidencial que ha estado afectando. ¿Cómo actúan? Le comparto, pues ciertamente llaman a los usuarios preguntándoles si autorizan cierta compra o si reconocen cierta compra, ellos contestan pues que no. Entonces les piden que revisen su correo para que anulen esta cuenta y en automático al abrir el correo electrónico se roban la cantidad que pues les están mencionando. En ese sentido, Presidenta, y ante esta denuncia y llamado, podrían implementar medidas porque no solamente es un caso, ya son muchos los que se han presentado. Perdón, ay, es que me falta el aire. Insisto, no solamente en el Banco del Bienestar, instituciones como Santander, instituciones como BBVA, son algunas de las, pues sí, de las empresas que ya no solamente son uno, son varios y bueno, pues como dice el compañero, no hay que esperar a que caigan los aguinaldos, no hay que esperar a que sigan sucediendo estos casos porque pues en efecto esto ya está ocurriendo. No tenemos una denuncia en particular sobre personal del Banco de Bienestar, pero hay que aclararlo. O sea, si hay una denuncia concreta de alguien que trabaje en Banco de Bienestar que haya hecho esto, pues que se presente, pero no tenemos denuncias. Es que no tienen nombres, Presidenta, solamente les llaman. Por eso, pero puede ser que aparentan que son del Banco de Bienestar y no necesariamente trabajadores o trabajadoras del Banco de Bienestar. Pero se está filtrando la información que es confidencial de la institución. Por eso, pero para cualquier cosa hay que presentar pruebas. Entonces, vamos a llamar a la Secretaría de Seguridad, a la DIF, a las instituciones como, ¿cómo se llama esta institución que se dedica a ver los fraudes en los bancos? No, es una institución donde está Oscar. ¿La Conducef? La Conducef, para que en conjunto puedan venir a dar la información, a proteger a todos los consumidores, a la Profeco, sí, porque para se que sienten impotentes, para que no caigan pues en un fraude, y si hay denuncias específicas de algún trabajador de alguna institución del gobierno o privada, pues también es importante que se presenten para que
Finalmente, le quiero compartir, usted que estuvo precisamente cerca de los líderes en esta cumbre del G20, pues precisamente, y usted lo sabe, que existe una buena relación entre México y Japón. En ese sentido, sabe también que se cuenta con un tratado y es importante o son importantes las inversiones que se están realizando precisamente aquí en México. Le comparto que el próximo 13 de abril del 2025 se llevará a cabo en Osaka, Japón, una expo. Esta expo que tiene como fin el diseñar a la sociedad pues del futuro y pues para ello mejorar también o cambiar las vidas. Hay un grupo de empresarios que precisamente en el 2020 solicitó el aval precisamente del gobierno del Estado de México para poder asistir pues a esta cumbre o a esta expo. Evidentemente no genera ningún costo del erario público, todo lo contrario, es pues costo o inversiones privadas para poder hacer presencia en esta expo, y solamente comentarle o compartirle si para esta ocasión, para el 2025, estos empresarios pudieran contar con su aval. Pues vamos a ver, ahí le vamos a encargar al secretario de Economía. Le agradezco, sería toda mi parte. Buen día. Por favor, por favor. Sí. La última. Buenos días, presidenta. Stephanie Palacios, del periódico Quequi, de Quintana Roo y Ciudad de México. Buenos días al gabinete. Pues preguntarle sobre esta transición que hay de estos fideicomisos. Antes el Fonatur estaba encargado de dar estructuración a Cancún, esta playa hotelera, pero ahora nacen estos fideicomisos. Entonces, ¿cómo ha sido esta transición? Si se hace como un comité para que todos vigilen cómo va funcionando, pero hay un pequeño pues no está como funcionando totalmente al 100. Hay algunas cosas que todavía no quedan claras, pero esta zona hotelera de Cancún está un poco abandonada. De hecho, hay algunas carreteras que solamente se van a destinar de 28 kilómetros, hay 5 kilómetros. Entonces, para saber si hay algo sobre este tema, es el fideicomiso para el fortalecimiento de la actividad turística de aquí del estado de Quintana Roo. No sé si tiene alguna información. Le pedimos sobre al India que nos informe para que lo podamos contestar e informamos un día aquí en la mañanera. Sí, además porque este comité técnico está integrado por empresarios, integrado por personas de grupos empresariales, además de restaurantes, pero además es eso justo porque en el tema de Quintana Roo hay esta zona turística además muy pues de alta demanda, y además porque también si va a haber recursos de estas, parece que va a haber en este paquete económico del año que entra del 2025 para las dependencias, lo que es Secretaría de Turismo y Secretaría de Finanzas, va a haber una reducción de presupuesto. No sé si eso nos pudiera hablar un poquito, si sí está confirmado o no. Le pedimos al India que nos informe para ver el presupuesto para el mantenimiento de Cancún. Sí, pero este fideicomiso sí fue una mejor opción para Quintana Roo y quitar Le pedimos al India que nos informe. ¿Sí? Bueno, gracias. Vamos con Mujeres en la Historia. Sí, gracias. Es que son 9:10. Con permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Recordemos que ayer se conmemoró el 114 aniversario del inicio de nuestro proceso revolucionario, la primera revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, y como a lo largo de todo el mes de noviembre hemos dedicado a destacar primero aquellas mujeres que fueron precursoras de este movimiento desde el muy temprano 1903, 1904, mujeres como Elisa Acuña, Juana Belén, que escribían ya contra la dictadura porfirista, donde ya luchaban contra este régimen. Posteriormente hablamos de mujeres como las hermanas Carmen y Natalia Cerdán, porque tuvieron acciones incluso previas a este 20 de noviembre de 1910, esta acción armada que se da en esta casa de Santa Clara el 18 de noviembre. Y bueno, ahora que ya nos encontramos con la fecha conmemorativa, pues me gustaría que viéramos la siguiente cápsula que preparó el equipo de SPR sobre las distintas acciones en las que se involucraron las mujeres en el proceso revolucionario.
Propagandistas, ideólogas, periodistas, adelitas, soldaderas, combatientes, enfermeras y feministas, todas ellas valientes mujeres mexicanas que desde distintas trincheras y de distintas formas lucharon en la Revolución Mexicana. Las propagandistas. Mujeres que accedieron a la educación y las letras, muchas de ellas maestras, que con una perspectiva crítica sobre la situación del país, se involucraron en actividades opositoras a la dictadura de Porfirio Díaz, como periodistas y propagandistas, participando activamente en los clubes liberales. Al estallar la Revolución Mexicana, se integraron a la lucha trascendiendo sus actividades de propaganda. Algunas profundizaron en el pensamiento político revolucionario, como ideólogas y colaboradoras fundamentales en la elaboración de planes y proyectos para construir un país más justo y libre. Las combatientes. Mujeres de armas tomar, que optaron por empuñar el fusil en los campos de batalla, que enfrentaron dos luchas, una contra la dictadura porfirista y la otra para disputarle a los hombres su derecho a combatir. Obligadas en muchos casos a adoptar actitudes y vestimentas masculinas, desafiaron las normas de género de la época y llegaron, en algunos casos, a dirigir batallones de soldados. Todas ellas mujeres combatientes, anónimas y reconocidas, que decidieron ser protagonistas de la transformación de su país. Las soldaderas. Mujeres que desempeñaron un papel fundamental en el suministro y preparación de alimentos para las tropas, asegurando la supervivencia de los soldados y sus familias. Improvisaban cocinas en campamentos al aire libre, en casas abandonadas, haciendas, milpas, junto a las vías y en los techos de los trenes. Su jornada comenzaba al amanecer, con la nixtamalización del maíz, y continuaba sin descanso, recorriendo largas distancias para conseguir leña y alimentos en los pueblos, campos o cerros. Ellas cargaban a pie o a lomo de mula los comales, molcajetes, cuchillos e ingredientes esenciales. Además de alimentar a las tropas, también cuidaban de sus hijos y familiares. Las enfermeras. Mujeres con estudios en enfermería, pero también mujeres que se formaron en el campo de batalla y que decidieron arriesgar sus vidas para intentar salvar otras, uniéndose a las diferentes brigadas sanitarias o fundando sus propias organizaciones de atención humanitaria. Lo mismo participaron en organizaciones de asistencia como la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca Constitucionalista y la Cruz Blanca Nacional, que en los contingentes de enfermeras que formaron las distintas facciones revolucionarias. La labor de todas ellas durante la Revolución Mexicana fue la base sobre la que después se construyó el servicio de sanidad a nivel nacional. Las adelitas. Mujeres que jugaron muchos roles a la vez. Fueron enfermeras, soldaderas y combatientes. Tomaron las armas cuando fue necesario. Alimentaron a los soldados y familias. Curaron y atendieron a los heridos. Fueron sostén fundamental de la Revolución Mexicana. Las feministas. Mujeres activistas e intelectuales que, además de defender los ideales revolucionarios de justicia y libertad, se comprometieron de forma paralela con la lucha por los derechos de las mujeres. Colaboraron y editaron publicaciones en cuyas páginas defendieron los derechos políticos, educativos y sexuales de las mujeres. Crearon organizaciones y llevaron a cabo una activa participación en los congresos feministas de 1916 en Yucatán. Ellas impulsaron el movimiento sufragista en México, demandando que la Constitución que emanaba de la Revolución otorgara el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. Más de 400 mujeres fueron reconocidas oficialmente a lo largo del siglo XX por su participación en la Revolución Mexicana, pero no fueron las únicas. Miles de mujeres anónimas fueron partícipes de una lucha por la conquista de justicia y libertad.
Así es, me gustaría mucho destacar, por ejemplo, en el caso de las propagandistas, a las maestras Guadalupe y Rosa Narváez de Puebla, que utilizaban los espacios escolares para el trabajo antirreeleccionista. Paulina Maraver, también una profesora de Puebla, que fue correo para Emiliano Zapata de todo lo que acontecía en el estado de Veracruz, y era a través de Puebla que llegaba la información hacia Morelos. Las enfermeras también, sin duda, un papel fundamental, porque en ese momento la Cruz Roja solamente atendía a los heridos por parte del ejército porfirista, y una enfermera muy importante en la frontera va a ser Elena Arismendi, que va a crear la Cruz Blanca Neutral. El lema era por la humanidad, así es que estas mujeres no se fijaban de a qué bando pertenecían, la finalidad era dar la atención humanitaria. Y bueno, sin duda también las soldaderas, aquellas que estuvieron en los campos de batalla, y ya vimos, la historiadora Gabriela Cano ha denominado esto travestismo estratégico, que quiere decir que tenían que adoptar muchas veces esta identidad masculina, primero para salvaguardar muchas veces la vida, haciéndose pasar por hombres, y también para que pudieran acceder a mandos o grados militares. El ejército de Emiliano Zapata es el que reconoce a más mujeres otorgándoles el grado de coronela, y una de ellas va a ser Rosa Bobadilla, que en lo particular es una mujer que admiro mucho. Ella fue coronela. Genovevo de la O le reconoce 168 acciones de guerra, fue parte del ejército zapatista en la zona del Estado de México, y bueno, llegó a comandar hasta más de 1,500 hombres. Cuando a ella le preguntan a las entrevistas que se hacen al equipo que estaba cercano a ella, el por qué se había incorporado, si ella era una mediana propietaria, la contestación que ella daba era que efectivamente otras mujeres no tenían tierra. Entonces, por eso ella se incorporaba. Y bueno, también para finalizar, creo que es un tema muy importante el que enunciemos que en 1916 se dan los primeros congresos feministas. A la par que se estaba dando esta revolución social en todo nuestro país, las mujeres estaban encabezando también su propia revolución. Muchas veces creemos que la lucha feminista en nuestro país es algo reciente, y no es así. 1916, en Yucatán, en Mérida, gran parte de las mujeres en ese momento pues estaban ya organizando, teniendo una agenda las problemáticas de las mujeres de la época. Así es que también es muy importante enunciar que dentro de esta revolución ellas estaban encabezando la propia. Y bueno, finalmente yo creo que la mejor o una de las grandes herencias que nos deja la Revolución Mexicana en nuestro país es sin duda la consagración del artículo 3º constitucional, porque como lo ha enfatizado la presidenta en distintas ocasiones, la educación es un derecho y no un privilegio, y este artículo, este derecho a la educación es una de las herencias que nos dejó nuestra Revolución Mexicana. Que tengan excelente día. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Pedro Miguel. Gracias.